Bueno, muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, que no los esté golpeando la tormenta y el viento que se está viniendo acá en Santa Fe también en este momento. Eh, y que aguante la transmisión. Un gusto estar con ustedes esta tarde, agradecerle al Colegio de Ingenieros Especialistas Distrito 2 y especialmente a la Comisión de Química por esta oportunidad de charlar sobre este nuevo paradigma de la economía circular, del que cada día vemos que afortunadamente desde mi punto de vista, cada día se escuchan más cosas y se escucha nombrar más. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco de qué se trata. eh, y de qué va esto de la economía circular. Si ustedes me permiten, les voy a compartir una pantalla para hacer una presentación este, en PowerPoint. Así que, con el permiso de ustedes, a ver si puedo poner acá. Ahí está. Bien. Bueno, creo que si todos me están escuchando y no hay ningún problema técnico, podemos avanzar. La charla de hoy, como les decía, es economía circular y un poco el lema es rediseñando el futuro. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué yo pienso, basado en en uno de los principios más básicos de la economía circular, que existe la necesidad de rediseñar un montón de cosas en la economía. A ver, ahora vamos a ir pasando. Ahora sí. La primera pregunta, una de las preguntas que debemos hacernos es cómo llegamos a esta situación. Muchos de ustedes habrán leído informes recientes del panel de expertos de cambio climático, del panel de expertos de biodiversidad. ¿Cuál es la situación actual en muchos de estos aspectos? Es decir, eh, situaciones de el cambio climático, con el cual creo que todos ustedes están en conocimiento, pero también hace poquito salió un informe del Panel Internacional de Biodiversidad, en el cual no es solamente el cambio climático, sino también la pérdida de especies y de biodiversidad que van de la mano y en conjunto. La pregunta de cómo llegamos hasta acá, bueno, es un poco la imagen que podemos ver en cualquiera de los lugares cercanos a donde vivimos, ya sea en nuestra provincia, como en otros lugares de la Argentina, como en otros lugares del mundo. Y evidentemente esto responde a una forma de funcionamiento de la economía global. Una de las cosas en las que nosotros nos basamos cuando estudiamos o cuando hablamos de economía circular es tratar de saber cómo funciona la economía global, cómo es el flujo de los recursos a nivel global, y qué es lo que ha ido sucediendo en este tiempo, desde la Revolución Industrial para acá, en los últimos un poco más de 200 años, para llegar a situaciones como la que estamos viviendo de agotamiento de recursos, de pérdida de biodiversidad, de aumento de la temperatura global del planeta, etc. Y cuando empezamos a mirar nos encontramos con algunas cosas que realmente son raras, como este ejemplo que ustedes pueden encontrar como algunos otros, de estas peras que se venden en una tienda de supermercado de Estados Unidos, que son peras cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y vendidas en Estados Unidos. Estas aberraciones, podríamos decirlo, de estos flujos económicos y de productos de la economía actual, hacen que
una pera cultivada en el sur de nuestro país recorra más de 30.000 kilómetros de distancia para ser consumidas, y además inclusive en el empaque declaran ese camino y ese trayecto que hicieron esas peras. Esto es solo un ejemplo, hay muchísimos ejemplos de flujos económicos que impactan, imagínense ustedes la cantidad de toneladas de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero que han recorrido, que tienen esas peras para venderse a lo que vale en Estados Unidos. ¿Sí? Y un poco, ¿de dónde nace esto? Bueno, nace desde lo que nosotros ya conocemos, y lo conocemos desde hace bastante, que es este modelo originado hace más de 200 años, que fue un modelo virtuoso durante mucho tiempo. Yo no estoy en contra de cómo ha sido este modelo de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera, etcétera, pero sí es que todos ellos se han basado en lo que nosotros denominamos economía lineal, es decir, un modelo que se encarga de extraer los recursos, producir o fabricar, consumir y desechar, es decir, lo que nosotros denominamos el modelo lineal. En los últimos 200 años, este modelo se ha repetido, se repite actualmente porque es el modelo económico de producción y consumo que hoy está vigente, que están en muchísimas partes del mundo, y que de alguna forma solo piensa en el beneficio económico, con los resultados como externalidades, tremendas cantidades de residuos, recursos que están cada vez más escasos. Por ejemplo, a ver, que no lo puedo pasar. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros hacemos una revisión de cuántos teléfonos celulares tenemos rotos, obsoletos o sin poder repararse en los cajones de nuestros escritorios, seguramente ustedes se van a encontrar con que tienen 2, 3, 4 teléfonos, o preguntarse el teléfono que tienen actualmente en uso, qué edad tiene o cuánto tiempo tiene de uso. Y nos vamos a encontrar que son productos, de los teléfonos es solo un ejemplo, pero hay una determinada cantidad de productos que tienen obsolescencia programada, es decir, que están en ese modelo lineal de extracción de recursos, producción, uso y tirarlo. Los teléfonos celulares, particularmente hoy, como generalidad no se pueden reparar, no se puede cambiar, ni siquiera uno puede cambiar por su cuenta la batería. Ya que hablamos de teléfonos celulares, los teléfonos celulares tienen más de 40 elementos químicos que están en la tabla periódica, en todos los elementos de su composición, ya sea en la pantalla, en sus circuitos electrónicos, en su batería, en su carcasa, en su estructura plástica, tienen una determinada cantidad de productos, muchos de ellos que están en déficit. Si uno mira la famosa tabla periódica de los elementos, esta es una versión particular de la tabla periódica de los elementos, es una versión que muestra cuáles son aquellos elementos químicos que están en déficit o están en seria amenaza en los próximos años. Y como ustedes verán, muchos de ellos, que tienen este dibujito de un telefonito blanco, están adentro de un teléfono celular. Un artefacto que uno lo compra, lo usa 2 años y termina, 2, 3 años con suerte, y termina con una obsolescencia programada o porque se rompe alguna parte o porque el software también no se actualiza más o porque su memoria deja de ser útil, etcétera, etcétera. Bueno, este modelo de extraer recursos, producir y tirar, es el modelo que en parte ha llevado a esta cuestión. No estoy diciendo nada nuevo,
ustedes seguramente lo conocen. En un momento se empezó a hablar de la eficiencia de los recursos, es decir, de la economía, de la eficiencia. Y la verdad que fue una solución, el uso eficiente de los recursos, fue una solución interesante e importante para aquellos recursos que son finitos. No hay nada de malo en ser eficiente, es una muy buena estrategia, pero a la larga o como solución al final del tiempo no es la solución al problema. Entonces, en esta situación de extraer, producir y tirar, este modelo lineal que llamamos produce lo que se llaman externalidades o externalidades del proceso. Si tomamos, por ejemplo, los plásticos, que es una de las problemáticas, el plástico es un elemento excepcional como material, pero bueno, se piensa que en el 2050 habrá, no sé, es un estudio que habrá más plástico que peces en los océanos. Muchos hablan del reciclado del plástico, la mayoría del plástico no se está reciclando, en Argentina se habla del 7, el 8%, de algunos de los plásticos, algunos de los tipos de plásticos, y en lo que terminamos es en esos vertederos de plásticos y otros elementos que tienen valor o que podrían tener valor, y que hoy alimentan nuestros vertederos, nuestros rellenos sanitarios, que son cada vez más grandes. ¿Cuál es el enfoque que se contrapone a esto, o que propone al menos un paradigma distinto a esto? El enfoque es el enfoque de la economía circular. Es un enfoque que se basa en otros conceptos más viejos de la economía, conceptos que ya existían, pero que surge en forma disruptiva a través de un informe presentado en el Foro de Davos en 2013, y que tiene como agente impulsor a Ellen MacArthur, que era una regatista en solitario, conocida mundialmente en el ámbito deportivo, que a través de su fundación impone o propone para el Foro de Davos un informe, una serie de 3 informes en realidad, que hablan de la economía circular y de la necesidad de realizar una transición acelerada desde la economía lineal a la economía circular. Ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que propone este nuevo paradigma o este nuevo modelo de la economía circular. Y se basa en tres pilares. El primero es tratar desde el diseño de productos y servicios, diseñarlos de manera de que no haya residuo, es decir, que no tener esa visión de final de tubería, de decir, bueno, fabricamos un producto o un servicio y después vemos qué hacemos con los residuos, sino que desde el diseño se piensa o se diseñan los productos y servicios para que no generen residuos. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es la regeneración de los sistemas naturales, ahora lo vamos a ver. Y la otra cosa es que a través de la durabilidad y de otras estrategias que vamos a ver más adelante, mantener todos esos materiales que están en el sistema dando vuelta, plásticos, metales, que ya están en el sistema, que ya fueron extraídos de la naturaleza, tratar de mantenerlos la mayor cantidad del tiempo posible en uso. Es decir, repasando, una nueva forma de diseñar y fabricar productos dentro de los límites planetarios, la regeneración de los modelos de los sistemas naturales, mantener productos y materiales el mayor tiempo posible en el sistema económico, y eliminar los residuos y la contaminación desde el propio diseño de los materiales, de los productos y servicios. Un poco estos 3 pilares son los pilares que la Fundación Ellen MacArthur, que fue la que dio el puntapié inicial, la que fue disruptiva
En el año 2013 arranca con esto. En el 2015 la Unión Europea lo toma a esto como, lo toma institucionalmente, y lo genera con una política de Estado para la Unión Europea, en el año 2015. Pero vayamos puntualmente a qué es lo que propone el diagrama, lo que es lo que propuso la Fundación Ellen MacArthur. Lo que propone es conocido y publicado en muchos lugares, denominado diagrama sistémico, diagrama de la mariposa, como muchos los conocen, denominado puntualmente diagrama sistémico de la economía circular. En este diagrama sistémico, en la parte superior tenemos los recursos energéticos y los recursos de los materiales. La parte central sería la economía lineal, fabricar partes, productos, servicios, y que plantea, que nos pone a nosotros o como usuarios o como consumidores, y define dos partes. La parte celeste que ustedes ven en este lado, denominado ciclo técnico, y propone una serie de medidas o acciones o patrones de gestión de stock de cada uno de los productos, de los materiales. Y por el otro lado, lo que ven acá, donde nosotros nos comportaríamos como consumidores, es el ciclo biológico, donde están todos los productos de origen bio, donde propone sustituir, regenerar, es decir, gestionar los flujos de los materiales que son renovables o de origen bio. Ahora lo vamos a ver en detalle a cada uno. Entonces les decía, acá donde nos plantamos como consumidores, y en este ciclo propone el reuso de los materiales de origen biológico, es decir, materiales textiles, madera, etcétera, tratar de darle un uso el mayor tiempo posible en el sistema, transformándolo en este sistema de cascadas, a través de transformaciones, o bien a través de transformaciones químicas o bioquímicas, que permiten el aprovechamiento o la regeneración de los sistemas. Están detallados en este sistema, en esta parte del sistema del ciclo bio, del diagrama sistémico, la producción de biogás o bioenergía a través de la digestión aeróbica, la regeneración de suelos y la biosfera en general, básicamente en la agricultura, es decir, aquellas acciones que nosotros desde el ciclo biológico podemos realizar para regenerar los sistemas naturales, cualquiera de los que se trate. Del otro lado, en el ciclo técnico, es donde lo que se intenta preservar es el stock de materiales, aquellos materiales que ya fueron extraídos, que ya fueron producidos, para evitar que se sigan explotando hasta el consumo o hasta el cero los recursos naturales. Y acá lo que propone es una serie de patrones, una serie de acciones que implica donde nosotros estamos como usuarios, y que implica el hecho de compartir productos y servicios, realizar mantenimiento de productos, hacer reuso, redistribución, remanufactura, o refabricación, renovación, y por último, en el ciclo menos deseado en este caso, es lo que nosotros comúnmente conocemos como reciclaje. ¿Por qué digo que es el ciclo menos deseado? Bueno, lo vamos a ver ahora, porque es el ciclo en el cual se destruye el valor de ese producto y los materiales de ese producto que fue elaborado. Entonces, cuanto más chico, más cerrados sean estos loops, estos bucles, mejor es el rendimiento del sistema. Eso es lo que el
concepto de la economía circular, basado en esos tres principios, propone para el ciclo bio y para el ciclo técnico. Es decir, como resumen, el llamado diagrama mariposa, de un lado tenemos la desmaterialización y la restauración de los flujos de stock, de los elementos, y por otro lado, reemplazar, regenerar materiales y hablar de los flujos renovables. Es decir, obviamente esto alimentado por energías renovables o energías limpias, conforma un ciclo virtuoso de la economía. Este es el modelo que ha propuesto Ellen MacArthur, y que obviamente no es un modelo perfecto, pero es un modelo en el cual hay mucho que se puede trabajar en beneficio de esto que hablábamos al principio, de que estamos sobrepasando en determinada medida los límites planetarios en distintos aspectos. Bueno, este es un resumen. Aquí, cada uno de estos ciclos, aparecen algunos modelos como el ecodiseño, la servitización, la restauración, y del otro lado el biodiseño, la bioeconomía y la regeneración. Ahora los vamos a ver puntualmente. Obviamente, si lo pensamos y hacemos un paralelismo con los ODS, uno de los ODS con el que más está alineado este tema de la economía circular y donde los conceptos están más presentes es el ODS 12, si bien no es específicamente de economía circular. Uno puede identificar muchos de los conceptos o de las cosas que plantea, o de los patrones que plantea la economía circular en el ODS número 12, de producción y consumo responsable. ¿Por qué les decía, o por qué hablábamos de que reciclar, y ahora quiero hablar de esto de reciclar y la economía circular? Ahora vamos a esto. Muchas veces, o actualmente, ahora que se está empezando a hablar de economía circular cada vez más, uno ve que los que estamos más empapados en el tema de economía circular, vemos que por ahí los conceptos que se difunden son conceptos de donde, al hablar de economía circular, se hablan de reciclaje solamente. Y la verdad es que la economía circular no es la economía del reciclaje. Si bien, como ustedes vieron, o como vimos en el diagrama sistémico, uno de los bucles, el último, el menos deseable, por así decirlo, es el del reciclaje de los productos, uno ve con algo de preocupación, o trata de hacer llegar el mensaje de que la economía circular no es solo economía del reciclaje. La economía del reciclaje es resolver hoy en día la externalidad o el resultado del modelo lineal que se está llevando adelante, o que sucede hoy en día. Entonces, en la medida que nosotros no pensemos desde el diseño con los primeros principios de la economía circular, vamos a seguir reciclando cada vez más para hacer más productos que van a generar más residuos que lo vamos a volver a reciclar. Es decir, y también entiendo que por ahí, en algunos casos, desde municipios, comunas, tienen la problemática de los residuos, no hay ninguna duda de eso, y esa es una problemática que está cada día más. Pero bueno, mientras la transición desde un sistema a otro pueda suceder, la problemática del reciclaje y los recursos de los residuos va a estar presente. ¿Por qué es la que menos queremos? Bueno, porque es la que destruye el valor. Es la que no retiene el valor de los recursos. Es decir, si ustedes ven en estas dos, se llama la colina del valor, estos gráficos están muy buenos. Cuando nosotros, de este lado, a mi izquierda, tenemos esto sería el de la economía lineal. Es decir, extraemos, fabricamos, consumimos, lo tiramos.
Lo usamos y lo tiramos. El valor se destruye, el valor de ese plástico, de ese metal, de esa madera, de ese aluminio, de ese alimento que estamos tirando, ese valor se destruye. Cuando nosotros pensamos en el paradigma de la economía circular, además de agregar valor, que es el mismo proceso, o un proceso parecido, existen los otros bucles que mostrábamos, por ejemplo, en el ciclo técnico de reparar, reusar, reacondicionar, remanufacturar y por último reciclar. Es la forma en que más se retiene el valor intrínseco de esos productos, ya sea del material, de la energía puesta en producirlo, de la mano de obra, y del material propiamente dicho. Esa es un poco la gran diferencia y por eso defendemos que la economía circular no es solamente economía del reciclaje, como les decía hoy. Entonces, cuando vemos esto, en realidad lo que tenemos acá es valor en el lugar equivocado. El problema es cómo accedemos a eso, cómo hoy en una economía de la forma en que está, o de la forma que está planteada, cómo podemos aprovechar ese valor. Y la verdad es que hoy se aprovecha una determinada porción bastante chica, bastante pequeña de esto. Entonces, ahí venimos a hablar de la transición circular, es decir que, obviamente, de un paradigma a otro, hace falta que haya una transición. Uno no tendría un pensamiento mágico si piensa que solo por plantear los principios de la economía circular, un día nos levantamos y todo es circular, porque eso no es real. Entonces, ¿cómo sucede la transición? ¿Cómo colaborar en la transición? ¿Cómo llevar adelante la transición hacia la economía circular? Obviamente es un proceso lento, que va a llevar muchos años, en algunos países va a llegar primero, en otros no tanto. Básicamente la forma en la que lo pensamos es esto, es decir, hay un sistema dominante que por determinadas cosas, hoy es porque estamos excediendo, como decía hoy, estos límites planetarios, este sistema empieza a colapsar de una forma o de otra. Empiezan a aparecer alternativas y sucede o se plantea el proceso de transición. Y en este proceso de transición, en el que el sistema dominante empieza a caer, y el sistema emergente empieza a salir, es donde tratamos de hacer cosas como la que estoy haciendo hoy, de empezar a difundir y charlar, tratar de multiplicar estos conceptos de la economía circular para que tenga un efecto multiplicador. Esta es una forma bastante clara de cómo han cambiado los modelos de negocio. Históricamente, hace unos años hablábamos de modelos de negocios con soluciones para la sostenibilidad, y pensamos en la visión sostenible, la cual está bien, estaba perfecta, pero hoy ya no alcanza con los modelos de negocio sostenibles. Hay que pensar en soluciones para la economía circular y modelos de negocio circulares. Entonces hacemos una base importante en esto de repensar los modelos de negocio en idioma circular, o repensar los modelos de negocio sostenible hacia los modelos circulares. ¿En qué consisten? Bueno, hay metodologías, pero básicamente consisten en aplicar esos principios que hablamos hace un ratito, es decir, el cerrar los bucles de los recursos, ralentizar los bucles de los recursos, reducirlos, desmaterializar algunas cosas. Ahora, luego vamos a ver ejemplos. La misma Fundación Ellen MacArthur propone o plantea 4 instancias necesarias para que esta transición pueda suceder. Estas son: plantear nuevos modelos de negocio que sean innovadores,
trabajar desde el diseño, como decíamos recién, desde el diseño circular de productos y servicios. El tema de trabajar los bucles, es decir, tratar de cerrar bucles, básicamente para el ciclo técnico, y facilitar de alguna forma las condiciones, que existan facilitadores y condiciones sistémicas. ¿Qué son los facilitadores y condiciones sistémicas? Bueno, que de alguna forma los actores del sistema estén dispuestos a hacer esa transición, es decir, y esto tiene un montón de patas, tiene la pata de nosotros como consumidores, tiene el marco legal, tiene a las empresas, tiene a los que financian a las empresas, es decir, hay una serie de componentes del sistema que tienen que engranar de alguna forma para que esa transición de alguna forma suceda. A ver si puedo pasar a la siguiente. Y bueno, una de las cosas en las que nos basamos es replantear los modelos de negocio. Generalmente los modelos de negocio, como se plantean en la economía lineal, están planteados desde el final, es decir, de una forma exógena, es decir, a quién quiero llegar, qué le quiero vender y cómo hago para producirlo. Eso de alguna forma es, el mercado está allá, necesita algo, yo creo una necesidad, o realmente la creo otro, y yo puedo alimentarla, y veo cómo lo fabrico, qué materias primas necesito, cuánta energía, cómo lo hago, cuánto, cómo, y lo pongo en el mercado. Ese es un modelo exógeno. El modelo de economía circular, problemas para pasar de una... Ahí está. El modelo de negocio de la economía circular es un poco distinto. Obviamente son modelos, este modelo de la economía circular no es un modelo que deje de lado lo económico, sino todo lo contrario. Es un modelo que es de triple impacto, es decir, que tiene impacto social, ambiental y económico. Sin duda, si no hay ganancias, estos modelos, ningún modelo económico ni ningún modelo de negocio puede funcionar. Pero la propuesta principal de valores está en la parte central, es decir, tratar de qué quiero resolver, cuál es el propósito y cuál es la propuesta de valor. Las partes externas son lo mismo, son las mismas. Cuáles son las fuentes de ingresos, cuál es la estructura de costo, es decir, los modelos de negocio son, la estructura es la misma. Lo que pasa es que es un modelo endógeno, está pensado desde cuál es la propuesta de valor que yo quiero llevar en el modelo de negocio circular. ¿En qué se basan estos modelos? Bueno, se basan en distintas estrategias. Una de ellas es esta del marco de las 9 Rs, que como de alguna forma yo les mencionaba más adelante, habla de estrategias, las famosas estrategias R, que son usar el uso más inteligente de un producto y su manufactura, extender la vida útil del producto y sus partes, darle alguna aplicación a los materiales, es decir, se empieza a analizar los distintos modelos de negocio, primero desde la actual forma de producción lineal, a ver cómo se pueden aplicar estos modelos de rechazar, repensar, reducir, reusar, reparar, reacondicionar, remanufacturar, y les digo que hay modelos de empresas grandes, medianas y chicas que lo han empezado a hacer. Hay ejemplos de modelos de negocio de la economía circular que están dando buenos resultados. Cuanto más R's tengo hacia arriba, más circularizo esos modelos de negocio. Por ejemplo, podemos ver algunos casos como el de estos ya son patrones directamente y ejemplos concretos de modelos de negocio que hoy funcionan. Este es un modelo de remanufactura. Esta es una empresa chilena que se llama Neptuno Pumps, que hace grandes bombas industriales. En este caso creo que una bomba industrial, no sé si minera, que recibe
recibe una bomba vieja, luego de X cantidad de horas de uso, y las ponen a nuevo. Algunas industrias como Caterpillar están haciendo lo mismo, hacen la remanufactura del producto y lo devuelven con garantía de fábrica original. Este es un ejemplo de Neptuno Pumps, no puse lo pueden encontrar tranquilamente, es una empresa chilena. Otro de los modelos, otra de las formas, de los patrones que se pueden usar, es la virtualización. Esto lo vivimos todos, bueno, acá en algunos lugares había Blockbuster, en otros lugares había otras marcas de videoclubes. Hoy no hay más videocassette, ni CD, ni se alquila más nada. Este proceso de desmaterialización o virtualización, que cada vez, la primera fue Netflix, pero cada vez hay más servicios de streaming que desmaterializan la forma de ver una película o una serie y la ponen como un servicio. Otro de los patrones bastante usados en esto es el modelo de regenerar. Este es un ejemplo, y este es del ciclo biológico, del lado que les mostraba hoy, del ciclo de regeneración. Esto es una fábrica, no es una fábrica, es un complejo que se llama Native Group en San Pablo, en Brasil, que siembran caña de azúcar y hacen azúcar y otros productos, pero que dejaron el sistema de quemar los cañaverales para extraer la caña, sino que modificaron las cosechadoras para que en la cosecha de la caña el residuo de la cosecha quede en la tierra y regenere y quede en el mismo suelo. Ellos dicen, este grupo que se llama Valvo Group, que han reducido, que han circularizado y que han reducido tanto el consumo de agua como el uso de productos químicos, etcétera, etcétera. Se llama cosecha verde, la metodología por la cual han modificado y está validado también el sistema. Código abierto es otro de los patrones más comunes. Lo que hoy hablábamos de los teléfonos. Ninguno de los teléfonos, creo que ninguno de los teléfonos que tenemos ahora, estoy seguro que no se le puede ni siquiera cambiar la batería. Ni hablar de si se le quiebra una pantalla. Hoy, si se le rompe una pantalla, hay que llevarlo a un servicio que le hace un proceso de despegarlo, abrirlo y sacarle, o sea, no están diseñados para que sean reparables directamente. Este ejemplo de la empresa Fairphone, que son teléfonos que se venden en Europa, que es un teléfono Android con las mismas prestaciones que cualquiera de las marcas que tenemos nosotros, al menos de los Android, con sistema Android, que es completamente reparable y que los repuestos se venden. Se vende la cámara, se vende la pantalla, se actualiza, si se sale una cámara de mayor resolución, se actualiza. ¿Esto qué significa? Significa que es un teléfono con un modelo de código abierto y y le garantizan a la gente la reparabilidad. Además también tienen como les decía al principio, los teléfonos tienen una determinada cantidad de elementos o de sustancias químicas, muchas de esas que son metales preciosos, y que en algunos lugares provienen de fuentes de trabajo esclavo, o fuentes de trabajo de alguna forma no confiable, digamos. Entonces, además esta empresa ha hecho convenios para mejorar las condiciones de extracción y provisión de esos metales en forma certificada. Como les decía, este Fairphone es un teléfono completamente desarmable por cualquier usuario.
Ahí lo ven desarmado y uno le puede cambiar la batería, la cámara, la carcasa, la pantalla, etcétera, etcétera. El pin de carga, que es una de las cosas que más se rompe más rápido. Bien. Y el modelo está abierto. Lo ponen a disposición. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, que no se tiren tantos teléfonos, lo que hablábamos al principio. Los recursos compartidos. Estos son los mejores ejemplos que ustedes ven. Hoy ni Uber tiene autos, ni Airbnb es dueño de departamentos, fíjense, Uber es la compañía de taxi más grande del mundo y no tiene un solo auto. Facebook es la compañía de contenido, Alibaba, Airbnb, son sistemas de, como les decía, recursos compartidos, es decir, brindar acceso a productos, espacios y otros recursos, maximizando la utilización. Pensemos en nuestros propios vehículos, el tiempo de las horas, las cantidades de horas del día que pasan estacionados y la cantidad de horas del día que pasan andando, salvo que lo trabajemos como un taxi, como un remis, la mayoría del tiempo el auto está parado, salvo que seamos viajantes o que viajemos muchas horas, pero en general es así. El producto como servicio también es otro modelo de circularización. Es un modelo por el cual el usuario o el cliente paga por el tiempo de uso o el rendimiento, pero no es dueño del producto. Este es un caso de Philips en Holanda, donde algunas brinda el servicio de iluminación. Es decir, yo no soy dueño ni de las luminarias, ni de los focos, ni de los tubos, sino que pago el servicio de iluminación, y pago por lux, o cantidad de iluminación. También los hay con otro tipo de productos, es decir, donde uno no es dueño, sino que tiene acceso a un lavarropa, a una cafetera, a un lavavajilla. Es lo que se llama producto como servicio, que es un modelo muy circular de servitización de productos. Esta es una empresa que se llama Bundles, que tiene máquinas lavadoras, secadoras, lavadoras de vajilla y cafeteras. Uno alquila el servicio y paga, por ejemplo, en el caso de la lavadora, por cantidad de lavados. Y la empresa se hace cargo de la reparación, el mantenimiento. Hoy un lavarropa dura una determinada cantidad de años. Y después se empieza a picar, se empieza a romper. En este caso yo alquilo un lavarropa, pago por el servicio de un lavarropa, y cuando el lavarropa no funciona o no anda más, llamo al service, o muchas veces esos equipos están a través de tecnologías de Internet de las Cosas, están conectados con la empresa que es la proveedora, entonces saben cuándo funciona, cuántas horas, cuántos lavados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el servicio en Holanda de movilidad compartida. Son bicicletas, esto está en muchos lugares, ofrece movilidad compartida, es decir, el alquiler de una bicicleta, que además esa bicicleta está fabricada con una calidad, por la empresa que lo fabrica, está fabricada para durar. Está pensada desde la circularidad para que sea una bicicleta que no se rompe a cada rato, es sólida, tiene formas de reparar fácil, tiene diseños para el desgaste mínimo y para un supuesto uso intensivo, como puede ser en el caso de la movilidad compartida. Otro patrón, rápidamente, para no aburrirlos tanto, que es el de la logística reversa, que implica preservar el valor de los materiales técnicos o biológicos en cualquiera de las partes, pero se da mucho más en el ciclo técnico. Fíjense esta empresa que se llama Opalis, está en Europa, si no me equivoco está en Bélgica. No demuelen casas, las desarman. Desarman edificios y casas y ponen a disposición
en depósitos de todo el desarme de ese edificio. No solamente eso, porque eso podría ser, existen los desarmaderos acá donde uno compra aberturas viejas, pero además tienen una plataforma de recursos compartidos donde se puede comprar y vender, uno puede ver estos productos y materiales, y además le han dado una vuelta al modelo de negocios de asesorar a los clientes en los proyectos con cada uno de estos materiales. A ver, por ejemplo, esta escalera que tengo en exhibición, te hago un diseño o un proyecto en función de lo que del espacio que vos tenés, de cómo usar esta escalera desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, le han dado una vuelta de rosca al modelo de negocio que es solamente vender un material recuperado de una obra, de un edificio desmantelado o desarmado. O lo que acá se llamaba demolición. Bueno, simbiosis industrial, este es un modelo viejísimo que se ha visto en muchos lugares, el modelo de la simbiosis de Kalundborg, este modelo de Dinamarca es un modelo de integración de distintas industrias donde comparten energía, materiales, agua, y hacen un aprovechamiento en cercanía de las distintas corrientes de flujo para hacer básicamente mucho más eficiente en energía, agua y materiales, porque en muchos casos el subproducto o el residuo de una pasa a ser no un residuo sino un subproducto y materia prima para otra de las industrias. En los países del norte de Europa hay varios ejemplos de esto desde el punto de vista energético y de agua. Y por último, no por último, creo que lo dejamos para el final porque, como les decía, es el que desde la economía circular menos no nos estaría interesando tanto, porque es el que pierde valor, es reutilizar los productos. Ejemplos hay muchísimos. Esta es una empresa española que fabrica con botellas de PET, camperas de una excelente calidad, camperas con un nivel de aislación térmica importante, hacen tejidos a partir de botellas plásticas. Bueno, y esto no es solamente para pequeñas empresas, las grandes empresas también lo han tomado. Está el famoso caso de Adidas, que han hecho también con botellas plásticas, un tipo de tejido o de telas para calzado deportivo o zapatillas. Hay ejemplos de uso de plástico reciclado, de distinto origen para fabricar lentes, otros materiales. En este caso esta gente toma redes en desuso, que es un gran problema en los ambientes acuáticos marinos, la cantidad de plástico de redes, y lo recuperan y hacen elementos como marcos de lentes, contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se aplican una serie de patrones distintos en las cuales los modelos de negocios tratan de, los que ya están funcionando, tratan de repensarlos en idioma de la economía circular. Así que, bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Esto sería todo lo que tengo preparado para hoy. Y pasamos a las preguntas o a charlar. A ver, dejar de compartir. Muchas gracias, Hugo. Que hayan llegado hasta acá. Muchas gracias a vos. Muy interesante la presentación. Voy a pasar a leerte las preguntas que tengo en el chat. Sí, como no, si quieren hacerla en boche, no hay problema, podemos charlarlo, discutirlo, como quieras. Bien, te leo una consulta de Alejandro. Dice así: ¿se pueden mencionar ejemplos o experiencias en regiones, comunidades que estén aplicando este paradigma? ¿Cuál es el rol del Estado, si existen estos ejemplos?
Sí, el rol del Estado es fundamental, básicamente yo creo desde dos aspectos. Primero, desde el marco legal, que tiene que existir. Hoy hay en la legislatura de la provincia un proyecto de hoja de ruta de economía circular, que está en comisión, no se ha tratado todavía, en el cual yo colaboré en la redacción. Ese proyecto lo que intenta es que se puede hacer a distinto nivel, ¿no? Se puede hacer a nivel municipal, provincial, nacional. Lo óptimo sería que la nación argentina o el país proponga su modelo de economía circular, su hoja de ruta, su libro blanco, como se llama en distintos lugares, que es el plan, primero de definir, nos interesa hacer la economía circular, nos interesa trabajar en la transición, y lo queremos hacer de esta forma, primero esto, después esto, después esto y después esto. Nos interesan este sector, este sector, este sector, este sector. Bueno, ese es uno de los aspectos. La otra es el aspecto de que muchos de estos cambios de paradigma, y desde el punto inclusive desde la persona, desde los modelos de negocio, no son posibles si no hay financiamiento que ayude en esta transición, y que genere un incentivo para que alguien cambie su modelo de negocio hacia un modelo más circular. Al menos por ahora, porque hoy, si puedes seguir fabricando, puedes seguir consiguiendo el aluminio o las materias primas o lo que necesita y lo puedes seguir vendiendo en el modelo lineal, no hay problema. El problema va a ser que en un momento no va a haber más recursos y bueno, ahí se va a armar el despiole. Entonces, el rol del Estado creo que es fundamental primero en delinear las políticas de cómo hacer, porque esto además es a medida de cada lugar. El modelo de Europa sirve para Europa. ¿Por qué? Porque bueno, porque Europa, los países son distintos, es una comunidad económica de países que negocian entre ellos. Ejemplos en la región. Yo creo que hay dos países que nos llevan la delantera, hablando del Mercosur. Hay dos países que nos llevan la delantera y que son Chile en primer lugar y Uruguay en segundo lugar, que ya discutieron esto que estamos hablando, que ya dijeron, vamos por las energías renovables, vamos por el hidrógeno verde, ya hablamos del tema residuos, lo vamos a hacer de esta forma, queremos la economía circular, y tienen su hoja de ruta, o como la llamen en cada lugar. Pero en la región es eso. Son un poco los lugares a donde uno tiene que mirar, si no quiere mirar los modelos europeos. Espero haber contestado la pregunta. Bien, voy con la segunda pregunta que tengo en el chat. ¿Algún ejemplo de economía circular de productos que incluyan cuero vacuno? Pregunta Pablo. Yo particularmente no conozco ninguno puntualmente, pero no tengo presente ninguna empresa que hoy el proceso del cuero vacuno tiene un aprovechamiento importante, ya hoy en día, históricamente tiene un aprovechamiento importante. ¿Por qué? Porque el cuero vacuno y lo que lo generan, que son los frigoríficos, ese producto siempre tuvo un valor, inclusive en algunos momentos un valor importante, como recupero para el frigorífico, que fue el envío de las curtiembres. En las curtiembres utilizado como material de tapizado, para fabricar algunas otras cosas, marroquinería, etcétera, etcétera, etcétera. Y también recortes de cuero de distinto origen son
son la materia prima para la industria de las gelatinas, no sé si alguno lo conocía, pero son la materia prima para fabricar gelatina. En el caso de nuestra provincia, acá cercano a Santa Fe, está la planta de PB Leiner, que básicamente se alimenta de cuero de origen vacuno y de origen porcino también, no solamente vacuno. Pero la gelatina, una de las formas de producirla es a partir de cueros. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer. Si no, ya estamos más o menos en el horario acordado. De todas maneras, esperamos unos segunditos. Federico, veo que levantaste la mano. ¿Querés hacer algún comentario, alguna consulta? Puedes abrir el micrófono. Sí, gracias, Mariela. ¿Qué tal, Hugo? Muy buena la presentación. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me gustaría hacerte una pregunta. Es con respecto sobre todo al marco legal, como nombrás como, digamos, herramienta fundamental del rol del Estado. Entonces, reflexiona un poco de la situación actual de la provincia, que es la resolución 2151, que establece cómo gestionar los residuos industriales no peligrosos. Entonces, mi consulta es, si bien esa resolución, el espíritu es gestionar los residuos como, digamos, como subproductos de algunas industrias, y los ordena, digamos, y los clasifica y le da todo un tratamiento, pienso yo, ¿cómo se puede llevar a la circularidad? Digamos, porque hay que ir hacia una transición. La 2151 es más, el espíritu es más de reciclaje, ¿no es cierto? Más de la reutilización y no tanto de la circularidad. Entonces, ¿cómo pensás que se le puede dar, digamos, vuelta, digamos, a esa cuestión con la normativa actual? Bueno, te agradezco, Federico, pues la conozco la norma y trabajo en ambiente, digamos, y nunca la había pensado relacionada con lo de la economía circular. Esa normativa salió como para resolver un problema que había, que era una determinada cantidad de residuos que se generaban en las industrias que no calzaban no calzaban ni en domiciliarios y asimilables a domiciliarios, ni eran peligrosos, viste que estaban ahí en el medio. Creo que un poco el origen de esa normativa fue eso, y te agradezco traerlo porque la verdad que nunca lo había pensado en relacionarla con la economía circular. Es más, te da la posibilidad, le da la posibilidad al generador de él propio tratarlo, ¿no? Si mal no recuerdo. Yo creo que puede ser re interesante, Sí te cuento que, que alguna vez intenté para algún cliente tratar de agregar una categoría nueva, porque era una cosa que no calzaba en ninguna de las que estaban ahí, y me costó bastante hacer la gestión, y yo creo que al final no se logró. Pero está muy bueno pensarlo desde donde vos decís. Yo te admito que no lo había relacionado, conociéndola la normativa inclusive. Muchas Porque gracias. también no, por favor, la otra cuestión con respecto a esa normativa es cuando, digamos, ese residuo termina siendo un producto para otra industria. Entonces ahí hay una complejidad bastante importante que habría que de alguna manera atacar, porque claro, si una industria lo toma como producto, tiene que estar inscripta como tratador de residuos, por ejemplo. Correcto. Sí. Entonces es toda una gestión ambiental que tiene que hacer esa industria que recibe ese producto, con lo cual digo que la circularidad ahí se acomplejiza todavía, porque en vez de ser un proceso natural en donde el residuo de una industria va digamos, como insumo de otra,
digamos, está de por medio del ministerio, está de por medio de habilitaciones, está de por medio de un montón de cuestiones que, digamos, que regulan esta relación entre el generador y el tratador, o el que consume ese producto, digamos, el que consume ese insumo para sus procesos. Pienso que ahí hay, al menos en Santa Fe, pienso que hay una oportunidad ahí para darle una vuelta de rosca y que termine siendo más bien circular y no tanto como de reutilización o de Coincido, reciclado. coincido completamente, inclusive con la complejidad de que, bueno, si muchos de ustedes están en la zona de Rosario, van a encontrar seguramente empresas que pueden hacer, que están inscritas como operadores, o que pueden realizar alguna gestión demostrable de recibir y gestionar y operar y trabajar con eso. Pero hay zonas de la provincia, cuanto más al norte nos vamos, donde en realidad no hay gente que lo recibe y lo puede procesar, pero informalmente. Entonces, coincido en que ahí hay una oportunidad. Y te soy sincero, nuevamente, no había relacionado esto con la 2151 de industriales no peligrosos. Lo que está, la normativa que está planteada, que está en proyecto, es una normativa pensada desde la siguiente, si tienen un ratito más les cuento, pensada desde la siguiente óptica. No tenemos nada de economía circular. Es más, lo que se habla de economía circular es, como les decía, reciclaje. Bueno, y esto no lo inventamos, yo colaboré en hacer la norma, no lo inventamos nosotros, lo copiamos de cómo lo hicieron en España, en Chile, en Uruguay y en otros lugares. A ver, ¿qué hicieron primero? Hicieron una hoja de ruta, reunieron un panel, convocaron desde la autoridad de aplicación un panel de expertos, donde está la academia, los consumidores, las ONG, el Estado, a través de sus organismos, organismos como el INTA, SENASA, y dijeron, bueno, esta es la hoja de ruta. ¿Qué tenemos? Primero, ¿cuáles son las cadenas de valor que nos interesan? A ver, ¿para qué nos vamos a poner a escribir sobre economía circular en la minería en la provincia de Santa Fe? Bueno, no hay minería, pero sí hay, sí tenemos agricultura, ganadería, y todo lo que está relacionado con eso, lácteo. Hay cadenas de valor que están presentes, son necesarias, con problemáticas bastante puntuales. Entonces, este proyecto de ley de hoja de economía circular y de hoja de ruta de economía circular, lo que plantea es eso, es decir, bueno, juntemos a un panel de expertos, definamos, que la autoridad de aplicación lo convoque, y defina la hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? Bueno, decir, vamos a hacer esto, con un horizonte temporal, y escribir un plan. Escribir un plan, es decir, bueno, nos interesa trabajar en el sector lácteo, hoy hay determinada, no sé qué volumen habrá de suero lácteo mal valorizado, por así decirlo, o tirado a plantas de tratamiento, o tirado a plantas de no tratamiento, o vendido como para alimentación de animal, o no, cuando es un producto, un subproducto que se puede valorizar muchísimo más. De hecho, creo que el suero en polvo vale más que la leche en polvo, y es un ejemplo nada más. Pero bueno, analizar esas cadenas de valor, pero planteado de la circularidad, planteado desde una situación en la cual los recursos son escasos y son cada vez más escasos. Entonces, bueno, espero haber respondido y te agradezco la pregunta y la mención. No, por favor, Hugo, la verdad muy buena la presentación. Muy claro todos los conceptos que diste. Muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Hugo, leo que hay comentarios en el chat. Bien, perfecto. Todas felicitaciones por la presentación. Marcelo, Viviana, Pablo. Ahí lo veo a un viejo amigo, Marcelo Leonardelli. Un saludo para todos.
Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo el espacio al CIE y a la comisión en particular, y a los que estuvieron, los que han estado presentes, los y las que han estado presentes en la tarde de hoy, y solamente agradecerles y quedar a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Hugo, muchas gracias. En nombre de la Comisión de Química, particularmente, le agradecemos. Espero que sigamos en contacto y que surjan más actividades y más iniciativas relacionadas a este tema, que realmente es muy interesante, y coincido con todas las opiniones respecto a la calidad de la presentación. Realmente muy bueno, y en un caso como el mío, que desconocía bastante varios de los conceptos que se tocaron en la presentación, realmente me parecieron muy útiles y muy ilustrativos. Bueno, hay mucho para hacer. Gracias, Alejandro, por tu convocatoria. No, por favor, por favor. Muchas gracias. Bueno. Hay mucho por hacer acá. Muchas gracias a todos y a todas. Les recuerdo que la presentación se está grabando, así que la vamos a colgar en el canal de YouTube del colegio, así que van a poder, si necesitan recuperar algo de lo que se dijo, parte del contenido, repasarlo, va a estar en el canal del CIE Distrito 2 disponible. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches, un gusto.